El palo se refiere a una batalla de la época de la independencia que hubo en el departamento del Cauca y en la que participó un antioqueño que fue también muy relevante en esos tiempos, Liborio Mejía. Se puso en toda esa calle, se bautizó con el nombre de una batalla que era significativa para la independencia de la Nueva Granada frente a España. Quebrada que se llama La Palencia, en un tiempo en Medellín, a esa quebrada le va a dar el nombre también a la calle El Palo. El Palo se llamó primero La Palencia, después en la época republicana El Palo y después que ya las nuevas generaciones no lo saben, la van a nombrar con los apellidos de un cura que fue rector de la Universidad de Antioquia, Gómez Ángel. O sea, aquí tenemos tres nombres de una pequeña calle. Estoy hablando de la pequeña calle del principios del siglo XX y fines del siglo XIX, porque esa calle, luego en la medida en que Medellín va creciendo, se va urbanizando, va a llegar hasta Manrique, ¿cierto? Y ya en Manrique no se va a llamar El Palo, sino que hoy se denomina Carlos Gardel. Ahora uno ve El Palo muy deprimido, ¿cierto? En la parte residencial, que ya no es residencial. En otra época fue hasta una calle donde vivía la élite de Medellín, ¿cierto? Vivían los ricos, las familias más pudientes. En más o menos, te estoy diciendo, desde lo que es hoy San Diego hasta la playa. Esa avenida El Palo ahí fue muy importante residencialmente hablando. Ya dejó de serlo, porque las calles también cambian de vocación. El Palo va a atravesar como Villahermosa, toda esa zona, sigue hasta allá. Y en Manrique, en la 45, sigue siendo la 45, en Manrique ya toma otro tipo de vocación. En Manrique en una época la 45 era la calle de los cafetines de tango, estuvo la Casa Gardeliana, fue una calle como muy de alta sociabilidad, con las grandes heladerías que así se llamaban de las baladas de los 60. Mira entonces como una calle cambia de barrio en barrio, ¿cierto? Va cambiando de barrio en barrio, va cambiando no solo su vocación, sino su arquitectura y su forma de habitar. Pues es comercial, está dedicada mucho a artesanías, digamos, de San Juan hacia el sur de Medellín. Hay muchas cosas como de tipo tipográficas, imprentas, tiendas, cosas, asuntos de mecánica. Hacia el centro ya no, tampoco es residencial, hay hoteles. Mira que entonces hay una zona de hotelería, también de bares o de tabernas y de asuntos como notarías y otros negocios pues como muy comerciales. Ya no es residencial, por supuesto. Muchas calles céntricas son importantes porque se volvieron fue lugares de paso de los vehículos, ¿cierto? Yo no sé si eso va a ser importante, pero no hay otra forma de que le fluya el tráfico vehicular. Y El Palo, como tú dices, recoge como lo del sur, ¿cierto? Del poblado, todos los que vienen del poblado del sur, los que vienen de estas comunas, como decir La América, La Floresta, también tienen que tomar El Palo. El Palo además tiene una cosa muy bonita que es propia del Palo y que no lo tiene en ninguna calle, que es un lugar que se llama El Huevo. ¿Cierto? El huevo que pues por la forma ovalada que tiene esa zona ahí, eso es como una suerte de glorieta natural del Palo. Ninguna otra calle tiene una formación como eso. Entonces yo diría que eso también le da como cierto aire de importancia a la calle, el huevo, porque el huevo fue muy célebre, porque allí alrededor del huevo estuvieron todas las más grandes tipografías de Medellín. Más o menos desde los años 60 ya se establece el Colombo Americano, que le va a dar un cambio al entorno, porque el Colombo Americano no es un asunto solamente de enseñanza de inglés, sino que va a tener teatro, va a tener cine, va a tener como una suerte de taberna, y entonces eso va conformando también sitios de sociabilidad. En El Palo en una época también se oía sino música de los 60, entonces había un poco de cafetines que era con esa música. Eso pues de las viejas generaciones de Medellín. En El Palo, ¿qué más se va a dar? Se va a dar una cosa importantísima que era de la familia de los Ospina, en El Palo con Cuba. Ahí quedaba, pues era una casa de la familia Ospina, que fue una familia muy prestigiosa de Medellín, pero ahí Tulio Ospina, que era uno de esos miembros de la familia, donó
esa casa, un caserón gigante, para el FAES, que era la Fundación Antioqueña de Estudios Sociales. Y entonces eso era un gran archivo, allí iban los historiadores, los antropólogos, los periodistas a consultar esos archivos. Ya no queda el FAES ahí, pero el Palo también fue como centro de ese asunto de la investigación de las ciencias sociales en Medellín, por eso esquina con Cuba, donde estaba la casa de los Ospina. Yo diría por varias razones. El Gómez Ángel no es como una cosa que pegue mucho. Ese cura, pues no tampoco, aunque se dice que era un gran orador, que fue hasta un buen rector de la Universidad de Antioquia en el siglo XIX, en parte del siglo XIX. No, yo digo que el Palo, primero, da cuenta de un asunto de la República, ¿cierto? Una batalla por la República, o sea, por la independencia, por establecer aquí una república. Esa batalla fue más o menos en 1814 en el Cauca. Y en esa participa también Antonio Nariño. Eso es otra cosa bien interesante. Se queda más en el imaginario el Palo porque mucha gente ni siquiera sabe que eso es respecto a un lugar de por allá donde hubo una pelea pues entre españoles y patriotas y criollos, sino que aquí en Antioquia, sácame el palo, ¿cierto? Coge un palo, el palo es como más popular el nombre y muchos lo relacionan como que si por ahí hubiera muchos palos, no, pero miren, pero entonces yo creo que pega más popularmente el palo que Gómez Ángel o que la Palencia, ves que mire que ni la quebrada esa que baja por El Salvador, ya nadie sabe que se llama la Palencia.